llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Ahora mi alma salvada está, ahora vivo en tu libertad, y en ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo futuro, ya no estoy ciego, tú me llamaste, oh Dios, y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder
el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Hola querida familia y café, hola queridos amigos. Y en particular bienvenidos en forma especial a todos los que han entrado a nuestras reuniones virtuales o en esta reunión virtual por primera vez. Que el Señor Jesús les bendiga. Estamos juntos agradeciendo por esta semana que pasó al Señor, alabándole como hemos estado haciendo con todo el corazón y dispuestos ahora a escuchar de su palabra para nosotros. Ya estamos entrando en la segunda quincena de enero de este nuevo año, de lleno en nuestras actividades, dejando atrás el año 2020, que fue un año muy particular, por cierto, lleno de dificultades, lleno de problemas, pero también de bendiciones. La pandemia marcó el año pasado, todos somos conscientes de ellos y lamentablemente va a seguir afectándonos por un tiempo, hay que ser realistas. Pero no solo ella y el impacto que tuvo en la vida de millones de personas y en la salud de millones de personas, sino también diferentes circunstancias que van de las más generales, como por ejemplo la debilitada situación económica que se generó, ya venía con dificultades en realidad en nuestro país desde antes la situación económica, con problemas, pero la pandemia la aceleró en todo caso, hasta situaciones particulares que tuvimos cada uno que enfrentar en todas las áreas de nuestras vidas y que con o sin pandemia es parte de la existencia humana, es parte de nuestro vivir de siempre. Y dentro de ellas también tuvimos las situaciones que nos han fortalecido, bendecido o animado. Sin embargo, lo que nos ha tocado vivir y lo que nos toque este año podrá afectarnos positiva o negativamente dependiendo de cuál sea nuestra óptica y la forma de ver las cosas. Nosotros estamos en medio de las circunstancias y hay diferentes tipos de circunstancias que vivimos. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, que nació hacia finales del siglo XIX y vivió hasta la mitad del siglo XX, escribió una de las frases que lo hiciera famoso y definían parte importante de su pensamiento. Yo soy yo
y mi circunstancia. Esta frase hace notar que nosotros somos seres que no estamos aislados ni actuamos totalmente libres de condicionamientos de aquellos que nos rodea, sino que nuestra circunstancia también nos influye y ayuda a definirnos. Ahora, ¿qué tanto nos define nuestra circunstancia? ¿Hasta dónde nos condiciona? Esta pregunta ha generado, desde que José Ortega y Gasset lanzó la frase en uno de sus libros, largas discusiones entre quienes piensan que estamos totalmente definidos por nuestras circunstancias y por lo tanto no somos realmente libres, la libertad es una ficción, y en el otro extremo, los que creen que no dependemos de ella para vivir y somos totalmente libres para hacer lo que queramos. No vamos a entrar aquí en esta discusión, pero sí veremos que lo que pensamos respecto a las circunstancias va a marcar nuestras vidas. Y para ello veremos lo que sabiamente tiene que decirnos Dios a través de la Biblia. Sin embargo, antes veamos cuáles son los orígenes de las circunstancias que vivimos, entendiendo que una circunstancia puede ser temporal o puede ser permanente y que rodea nuestra vida influenciándola. Están las circunstancias que no son originadas directamente por nuestros actos, sino por la sociedad, por sus corrientes de pensamientos, otras personas, la naturaleza misma, inclusive fuerzas espirituales, es decir, cosas que nosotros no controlamos, ajenas a nuestro accionar. Pueden ser imprevistas, un evento natural, un terremoto, por ejemplo, la misma pandemia, etc. O no. Es decir, cosas que veíamos que se podían estar viniendo. Por ejemplo, cambios que veían que se iban a implementar en la empresa u organización donde yo trabajo, que se decide en niveles más arriba de donde yo trabajo, pero que iba a afectar nuestra vida. O, por ejemplo, también la salida de los hijos del hogar paterno, ¿no? Que eso genera una circunstancia distinta en la pareja y, por supuesto, también en los hijos. Y por otro lado, están las circunstancias que son generadas por nuestro comportamiento y decisiones y que crearon esa circunstancia. Por ejemplo, un hogar donde hay una sola cabeza de hogar, por una separación o divorcio pasado, donde tuvimos que ver para que esta circunstancia se dé. O por otro, una nueva prosperidad material por decisiones financieras y laborales que tomé, que cambiaron mi estatus económico, etc. Hay muchas cosas que con nuestras decisiones podemos crear y se convierten también en parte de la circunstancia que hoy vivimos. Siempre estas últimas son circunstancias que son al final la consecuencia de nuestros aciertos o desaciertos. Pero están ahí y nos influencian. A veces tenemos la ilusión o la falsa creencia que toda circunstancia es externa o no determinada por nosotros, que no controlamos, pero las consecuencias de nuestros actos van a determinar algunas de ellas también. Sea que las circunstancias que nos rodean sean originadas o no por nosotros, el hecho es que están ahí. Son realidades que nos van a influenciar mucho o poco y además tenemos consciente o inconscientemente una forma de mirarlas, una forma de verlas. Y al mirarlas de cierta forma, reaccionamos, sentimos y actuamos en consecuencia. Nuestra forma de ver, nuestra visión de las circunstancias determinará nuestra actitud hacia ellas y hará que las enfrentemos de manera que nos hagan enfrentarlas o vivirlas mejor y bien, o de manera que nos afecten negativamente. Todos tenemos una perspectiva. Todos filtramos lo que vemos a través de lo que creemos y de las experiencias vividas. Eso ha formado los anteojos con los que vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Mientras no seamos conscientes de que es así, no podremos cambiarla. El cambio comienza por darse cuenta de esto. Vamos a ver un ejemplo de esto en la historia del pueblo de Israel. Y es específicamente la visión que tenían de la circunstancia
los 12 espías que había enviado Moisés por indicación del Señor a la tierra prometida cuando estaban en una primera etapa de su viaje desde Egipto a las puertas de la tierra prometida. Moisés le dio instrucciones sobre lo que allí harían para tener una mejor idea de cómo era esta tierra y a lo que se enfrentarían una vez que cruzaran el río Jordán, ingresaran a ella y tuviesen que enfrentarse a los pueblos que allí vivían. Los espías fueron y cuando regresaron informaron lo siguiente. Esta historia la pueden leer completa en el libro de Números, el capítulo 13. Leamos juntos. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Dios le había prometido al pueblo de Israel que estaría con ellos y que les entregaría esa tierra. Pero los espías no creyeron primero eso, no creyeron a Dios primero. Estaban viendo la circunstancia basados en lo que veían, pero no ni siquiera en lo bueno, porque habían visto que había una tierra muy fértil. Es más, habían traído frutos como se les había indicado y eran hermosos frutos de una tierra fértil, sino que estaban haciendo énfasis en lo malo. Vieron el riesgo, el peligro de la gente fuerte. Los anaquitas se decía que eran habitantes antiguos de Canaán, de la tierra prometida, que eran de gran tamaño y les decían gigantes, pero ellos los agrandaron más en sus mentes. Sus anteojos los llenaron de miedo. Vieron lo visible, le dieron una interpretación negativa y no creyeron en lo que Dios les había dicho y prometido. Y además, encima, influyeron con su visión sobre el pueblo israelita. Y eso generó que este pueblo, además, por eso entrara en una crisis, llanto, se angustiaron y además se rebelaron, querían que les den un líder nuevo para regresarse a Egipto, imagínense, y realmente estaban en una situación caótica en sus mentes. Tal vez en este tiempo vale la pena preguntarnos, ¿estoy viendo mis circunstancias con una visión horizontal solamente? ¿Con una visión negativa, tal vez influenciada por mi crianza o por mis malas experiencias? ¿O sesgado por la permanente preponderancia de las malas noticias en los noticieros, que lucran con el morbo de la gente y por eso hay más peso de malas noticias que de buenas? ¿O por la amargura o pesimismo de personas que han influenciado en mí en algún momento de mi vida? O tal vez en el otro extremo, con una visión hiperoptimista de las cosas, ajena a la realidad de las circunstancias, que hace que tome decisiones con mucho entusiasmo, pero sin mayor análisis medianamente objetivo de las circunstancias. Moisés, por ejemplo, pidió que vean cómo era la gente del lugar, cómo era la tierra, cómo eran sus ciudades, las fortalezas y debilidades que tenían estos pueblos. Es decir, quería ser realista también. Una circunstancia puede contener situaciones difíciles, complicadas y dolorosas. Eso es totalmente cierto. Pero cómo las veo y las interpreto puede debilitarme o fortalecerme. Esta historia tiene otro lado. Y de esos 12 espías que fueron a explorar la tierra, hubo 2 que fueron con ese grupo, y uno era Caleb, de la tribu de Judá, y el otro era Josué, de la tribu de Efraín.
Cuando el pueblo estaba en plena crisis, se estaba lamentando y rebelándose, pasó lo siguiente que vamos a leer también del libro de Números. Entonces Moisés y Aarón cayeron en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿Cuál era la diferencia de interpretación de las circunstancias de Caleb y Josué con la de los otros 10 espías? Ellos dos vieron no solo lo que esta tierra ofrecía, lo bueno y también los peligros, por supuesto. Es decir, la visión horizontal, lo que podían ver, sino que vieron distinto. Vieron a un Dios que había hecho una promesa y que estaba de su parte. Reconocieron que Dios estaba con ellos en medio de la circunstancia. Vieron con otros ojos lo que pasaba. Vieron con anteojos espirituales. De hecho, a Moisés le fue reconocida una fe que lo hacía ver más allá. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el Nuevo Testamento, donde se nombra y se dice lo que se suele llamar los héroes de la fe, que sin haber recibido lo prometido creyeron a Dios, lo describe así a Moisés. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Los ojos puestos en el invisible, o como dicen otras versiones, como viendo al invisible. Moisés entendió que la realidad tiene dos lados: lo que se ve y a quien no se ve. Hay un mundo espiritual que es la contracara de lo que vemos. Tendemos a pensar que lo que vemos es lo real y lo que no vemos es irreal, cuando es exactamente al revés. Ahora es cierto que hay muchas personas que creen que hay un mundo que no vemos y que tiene que ver con nuestras vidas. Algunos no están seguros de cómo es. Otros creen que hay una fuerza impersonal como origen y fin de todas las cosas. Otros creen que hay un mundo de ángeles que debemos venerar. Pero no todos creen que quien no vemos es el Señor que se reveló en Jesús, que lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos, darnos vida eterna, cambiar nuestras vidas en el hoy y una esperanza de gloria futura que nos alienta y nos sostiene, y que está presente y no está callado, aunque a veces no nos lo parezca, tanto en nosotros, transformando nuestro yo, creando una nueva criatura en nuestro interior y en nuestras circunstancias, por encima de todo. Así se lo recordó Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, cuando les decía, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Vale la pena que nos preguntemos entonces,
¿Qué visión domina mi vida? ¿La que solo ve las circunstancias de manera horizontal, lo visible? ¿O la vertical, donde lo que aquí nos pasa empezamos a verlo desde otra perspectiva, de la perspectiva del único y sabio Dios, el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Claro, ahora podrías pensar, entonces, si es así, ¿cómo hago para poder cambiar mi visión para que sea la correcta, la de Dios antes que la mía, distorsionada por mi naturaleza proclive a errar por la fuerza del pecado interior que tenemos y por las influencias cerradas que he recibido y de las que no me di cuenta muchas veces? Es una pregunta válida, totalmente válida. ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que entender que todos tenemos una visión más o menos distorsionada o incompleta por los filtros o anteojos que hablábamos antes, y esto es lo primero que tenemos que aceptar. Eso quiere decir que muchas veces no vamos a ver el cuadro completo de lo que nos pasa, solo veremos fracciones, una parte. Pero es interesante que si aceptamos esto con realismo y humildad, ya no vamos a ser intolerantes con las visiones distintas que otros tengan sobre las cosas. Y más bien trataremos de ver si en esa visión del otro, de esa perspectiva del otro, hay algo que enriquezca la mía. A veces va a ser así, otras veces nos reafirmaremos en lo que creemos, pero no volveremos a ser intolerantes, enjuiciadores, condenatorios, porque el otro tenga una visión de las circunstancias distinta. Porque sabemos que nuestro corazón es engañoso y debemos pedir a Dios que nos ayude, Él, a corregir nuestra perspectiva. En segundo lugar, que esto cambie es un proceso que va a tomar toda nuestra vida. No es algo mágico que en un momento dado se va a dar. Sin embargo, Dios está con nosotros y en nosotros para transformarnos y por ende transformar nuestra visión acerca de mí mismo y de las circunstancias. Muchas veces necesitamos cambiar la visión de nosotros mismos y empezar a trabajar sobre eso. Otras veces tendremos que cambiar la visión de las circunstancias. Si eso es así, ¿qué nos toca hacer a nosotros si ya somos sus hijos? Varias cosas, porque el Señor nos pide, como le dijo a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, que nos esforcemos y seamos valientes. Nos toca hacer nuestra parte. Veamos un poco más esto. Si lo que está afectando en nuestra vida es nuestra forma de ver las cosas, entonces lo que debe empezar a cambiar es nuestra forma de pensar. Si nuestros pensamientos condicionan lo que sentimos, nuestras actitudes y en consecuencia nuestros comportamientos, queda muy claro que debemos comenzar por allí. Pero si queremos que esto sea de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces debemos recordar lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en los siguientes pasajes. Uno que se encuentra en Efesios capítulo 4 y otro que lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12. Leamos primero el de Efesios. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y en Romanos, el apóstol dice, por tanto, por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Como en otras versiones dice, dejen transformar y renueven sus pensamientos, su manera de pensar. En estos dos pasajes se ven varias cosas. Primero, Dios nos ama con amor entrañable, dice el apóstol. Y esto es algo que si olvidamos va a afectar nuestra fe y confianza en Él. De que siempre nos cuida, pase lo que nos pase, aún en medio de la peor
circunstancia. Solo el amor de Dios permanece para siempre. El amor de Dios está permanentemente con nosotros, a pesar de lo que veamos a nuestro alrededor. Por otro lado, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque al momento, en verdad, no lo parezca, Él siempre obra a favor nuestro. ¿Saben qué? No siempre lo vamos a entender esto. Muchas veces cuestionaremos que sea así, porque lo que vemos, o el dolor que sentimos, o el entendimiento limitado que tenemos, nos nubla la visión de lo eterno, nos aturde, nos confunde. Pero Dios caminó en nuestros zapatos. Dios nos comprende. Y su Espíritu está siempre allí para consolarnos cuando lo necesitemos, fortalecernos y levantarnos. Siempre. Además, Dios nos ha vuelto a crear para que a partir de esta nueva creación podamos ser cada día un poco más como Jesús. Y esa nueva creación implica que su Espíritu Santo está trabajando en nosotros. La obra del Espíritu Santo dentro nuestro no para. Solo si no queremos oírlo, solo si no queremos que esta nueva creación en nosotros, esta nueva criatura en nosotros crezca, es que detendremos, constreñiremos, entristeceremos al Espíritu Santo. Tiene que haber de nuestro lado la firme intención de cambiar de dirección, de presentarnos a Dios para que nos transforme y revestirnos de lo nuevo que Él ha puesto en nosotros. Se nos llama, por lo tanto, a dejar lo que está atrás, a que abandonemos la forma de pensar de este mundo, nuestra forma de pensar vieja, poner los ojos en Jesús y enfocar nuestra visión en las cosas de arriba para ver de otra manera las de la tierra. Y es muy interesante que el verbo y acción de la palabra original que se menciona en el pasaje de Romanos sobre transformación tiene dos sentidos, que recoge muy bien esta versión que hemos leído, por eso la escogí, que dice, la versión es la palabra, en el lenguaje hispanoamericano, déjense transformar y renueven su interior. Es decir, hay una doble acción, la nuestra para renovar nuestros pensamientos y la de Dios, que nos transforma a partir de allí. Es un proceso vivo y dinámico de dos vías complementarias. Es porque nosotros con el Señor tenemos una relación y la relación es de dos vías, es dinámica, o así al menos debiera serlo. Sin embargo, este proceso de transformarnos y ser transformados cambiando nuestro pensamiento, ¿en qué se va a basar? ¿Tomaremos pensamientos de otros que nos parezcan buenos? ¿Seguiremos las corrientes que hay en este mundo de pensamiento? La verdad, la única fuente fiable es la misma palabra de Dios, la palabra que Dios ha hablado, sus propios pensamientos que son siempre más altos que los nuestros. Veamos lo que dice al respecto el libro de Hebreos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Quieres cambiar tu forma de pensar? Entonces tienes que exponerte a la palabra viva de Dios. ¿Quieres conocer la verdad que te hará libre, como dijo Jesús? Entonces tienes que dejar que ella te hable, te penetre, te muestre y revele lo más profundo de ti, que te discierna interiormente. Y así irás descubriendo qué pensamientos de la vieja naturaleza deben ser cambiados por los nuevos pensamientos vivos de Dios
que te ama y que es poderoso para hacer en nosotros todo lo que Él quiere si le dejamos hacerlo. No podemos desterrar un pensamiento si su espacio mental no es ocupado por otro, en este caso por los pensamientos de Dios. Y en ese proceso, el Espíritu Santo, Dios mismo, irá transformándonos. Claro que este proceso maravilloso podemos frenarlo o bloquearlo si no aplicamos y obedecemos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es por eso que el apóstol Santiago nos va a tener que decir en su carta lo siguiente: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Solo la práctica en la obediencia de la palabra de Dios hará que nuestros pensamientos nuevos queden fijados en nuestra mente y nos transformen. Habremos escuchado: el hábito hace al monje. Efectivamente, los hábitos van conformando nuestra forma de pensar, y si ese hábito es exponernos a la palabra de Dios, renovar nuestros pensamientos y practicarlos, entonces van a quedar fijados y van a cambiarnos. Es decir, si te encuentras con la palabra de Dios una vez cada tanto y además no la practicas, tu vida espiritual, te lo puedo asegurar, va a ser débil, va a ser pobre, va a ser vacilante. Vas a ser llevado por una ola de aquí para allá. Así que vas a tener que crear tu método para ser perseverante en la lectura de la Biblia si quieres que ella realmente te transforme, porque es la palabra viva de Dios. Así equipados, entonces, ¿qué nos toca? Nos toca tomar acción. Nuestra vida cristiana tiene sentido, entre otras cosas, en amar a los demás y, por otro lado, en ser sal y luz en este mundo, en cómo influenciamos en nuestro entorno, en nuestra circunstancia que nos rodea. Claro, primero debemos ver las circunstancias de la perspectiva correcta, como hemos venido diciendo, pero luego allí donde estemos, tenemos que trabajar en llevar con nuestras vidas y nuestras palabras la inmensa gracia de Dios a los demás, para que todos tengan la oportunidad de conocerle. Y eso tanto como individuos, como también como cuerpo de Cristo, como iglesia, como café. ¿Podemos influenciar en nuestro entorno? Claro que sí, por supuesto que sí. Lo que tenemos que preguntarnos es si lo haremos a partir de la voluntad de Dios o de nuestras propias ideas, creencias o pensamientos. Vamos a ir resumiendo y repensando lo que Ortega y Gasset postulaba, replanteándolo. Si yo soy yo y mi circunstancia, pero además soy hijo de Dios por su gracia y la fe en Jesús, entonces Dios está en mí, pero también en mi circunstancia. Y esto lo cambia todo. Puede cambiar nuestra forma de mirar las cosas, puede hacernos ver de forma más completa e integral todo lo que nos pasa en la vida, tanto lo que sea duro y negativo como los momentos y situaciones favorables que nos toquen vivir, porque también hay circunstancias buenas que nos tocan vivir. Para unas o para otras necesitamos que la visión sea la correcta. Y eso se irá logrando si dejamos que la palabra de Dios y su presencia inunde nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestro accionar. Quiero dejar estas preguntas para terminar. ¿Cómo encararemos el 2021 con todas las circunstancias que nos toquen vivir? ¿Nos quedaremos de repente postrados por las circunstancias si son difíciles, o tal vez como quizás nos sucedió el año pasado? ¿O estaremos acomodados en ellas si son favorables y no queremos mover nada, no queremos cambiar nada? ¿O nos sacudiremos de esa manera de ver y vivir
y tomaremos las acciones que sean necesarias para empezar el cambio y cumplir el propósito para el que fuimos creados, honrando a Dios en primer lugar y amando a nuestro prójimo para impactar este mundo profundamente necesitado de Dios. Oremos, por favor. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano. Gracias, Señor, porque en medio de todo, tú siempre estás presente. Tu amor es eterno, permanente, nunca falla, Señor. Tú eres fiel. Aun cuando podamos no ver las cosas con claridad, aun cuando nos duelan nuestras circunstancias, aún allí, tú estás con nosotros. Padre, cuánto necesitamos que tu palabra penetre a lo más profundo, nos revele los pensamientos que nos hacen daño. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a buscar en ti tus pensamientos. Enséñanos en este tiempo vivir con la esperanza que tú has puesto en nuestros corazones. Enséñanos a vivir en este tiempo mirando las cosas que están arriba y no las de la tierra. Que lo invisible forme nuestra visión de lo que vivimos aquí en forma visible. Señor, tú eres nuestro amado Dios. A ti la honra, la alabanza y las gracias por todo, en todo. Gracias por estar en nosotros. Gracias por hablarnos. Gracias porque no te quedaste callado. Gracias, Señor, porque nos soportas, porque nos tienes paciencia, porque nos amas, porque actúas en nosotros. Enséñanos a vivir como Jesús, como tú quieres. En su nombre te lo pedimos. Amén. Rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará
sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré,
Como siempre, antes de concluir, queremos decir algunas cosas y en primer lugar un saludo especial a quienes recién de repente han entrado a esta reunión virtual que tenemos permanentemente en iCafé. Solo queremos decirte que si has entrado por primera vez y lo que has oído, visto, te ha interesado, nos ponemos a total disposición tuya para conversar, para establecer un diálogo, para comunicarte con nosotros. Nos pueden escribir al correo que va a estar apareciendo ahora en la pantalla, o a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde nos van a poder encontrar como iCafé Iglesia, igual que en este sitio de YouTube como iCafé Iglesia. Y si realmente a través de esta transmisión de hoy se te despertó en ti un anhelo por seguir a Cristo, saber más cómo hacerlo tal vez, o si inclusive has tomado la decisión de seguirlo mientras estábamos conversando, con más razón nos gustaría apoyarte. Si estás inquieto en tu corazón y deseas entregar tu vida a Cristo, hazlo, no lo dudes, no lo dudes. Y queremos ayudarte en ese proceso, queremos poder guiarte en lo que podamos, conversar contigo, absolver tus dudas, para que puedas ver claramente el mensaje y obra de Jesús que puede estar comenzando en tu vida. Y por supuesto, también saludamos a la familia iCafé, que nos reunimos continuamente y permanentemente. Gracias por estar con nosotros. No dejemos de estar comunicados unos con otros, amándonos unos con otros, preocupándonos unos por otros, llamándonos, en fin, hay muchos medios para hacerlo. Y uno de ellos es que ahora nos vamos a reunir en el Zoom. Van a ver en el chat aquí de YouTube el link para poder entrar al Zoom y poder tener inmediatamente después de esta reunión y que ahora terminemos, una reunión entre nosotros en el Zoom y poder hablar de todo lo que pensamos y de todo lo que hemos vivido en este tiempo y a través de este mensaje. Así que nos vemos en el Zoom. Chao. Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía, que hay perdónames que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas